Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Reserva de la Biosfera, en especial a Nieves y a la UNED de La Palma, a Javier, por la invitación y por la propuesta de realizar esta conferencia, que se ha transformado pues, en uno de los cursos de verano que se ofertan en la Universidad Nacional de Educación a Distancia que represento. Yo formo parte de la Facultad de Geografía e Historia, en concreto al Departamento de Geografía, y es un placer pues, estar hoy aquí rodeado de gente, de grandes expertos en temas de custodia y en temas de biodiversidad. Yo voy a dar un enfoque un poco diferente, haciendo más referencia a lo que es el tema del paisaje vitivinícola y también cómo este paisaje se ve afectado y va perdiendo biodiversidad con el paso del tiempo, que es un tema que la viticultura es un cultivo que se está poniendo muy de moda y se está produciendo incrementos en algunas zonas, se están haciendo a costa de plantaciones tradicionales que hasta la fecha pues, tenían una rica biodiversidad en variedades vitivinícolas, incluso vegetales y animales que vivían en estas viñas. Entonces voy a daros un poco una visión algo más diferente. El cultivo de la vid y la elaboración del vino son dos aspectos básicos en lo que sería la actividad vitivinícola, por lo que necesitamos por un lado los viñedos y por otro lado lo que son bodegas y lagares. Viñedos, bodegas y lagares que en muchos casos están desapareciendo. Todo ello lo que hace es generar un paisaje determinado, con una cultura propia, con una economía característica, un patrimonio y un sentimiento entre la población muy importante de lo que fue un día esta actividad y lo que se ha convertido. Es por ello por lo que también hay determinado tipo de actividades como esta que merece la pena salvaguardar, mantener, dar a conocer y sobre todo también sensibilizar a la gente y a la población local de muchos territorios. Ya se ha apuntado algo de la España vaciada. El cultivo del viñedo en algunos territorios está siendo un aliciente para que algunas familias vengan a algunos pueblos, en el caso concreto de Castilla y León, que es una de las regiones más afectadas, y poco a poco pues en algunas localidades van llegando alguna familia nueva destinada a trabajar en el campo. Vamos a ver cómo es un paisaje único, muy diferente en cada uno de los territorios y en concreto en el de las Islas Canarias, que por lo tanto por eso mismo merece la pena proteger y salvaguardar y custodiar. En las Islas Canarias ha pasado de una superficie de unas casi 20.000 hectáreas a unas 6.500 en la actualidad. Y hay que tener en cuenta que son de los pocos viñedos prefiloséricos que quedan en toda la península. Ahí estamos viendo ya un elemento singular y de biodiversidad de estas viñas. Quería empezar definiendo, aunque ya todos lo sabemos, ya que es la primera ponencia, qué es la custodia del territorio, que son aquellas estrategias y instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios de un territorio, principalmente a la población local, pero también a la población que viene a visitar, sobre el buen uso de los valores culturales, sociales, naturales que tenemos en ese espacio. Una serie de valores que son necesarios proteger para poder disfrutarlos nosotros, pero también las generaciones venideras. Y para ello es necesario la ayuda de agentes públicos, de agentes privados, en definitiva, de todo el mundo. Lo que se pretende es eso, guardar, conservar, respetar y cuidar los territorios. Los territorios no son nuestros, son de todos y tenemos que contribuir y colaborar en ello. Voy a hablar en un primer lugar de los viñedos de características general, para luego centrarme un poco en los de la Macaronese, en concreto los de las Islas Canarias, para ver las particularidades y singularidades de estos espacios. Esta imagen, que imagino que mucha gente conozcáis, son los viñedos de la Jeria. Es un paisaje único en el mundo, muy diferente. Si lo vemos desde mayor altura podemos decir que incluso es una especie de paisaje lunar. Es un viñedo que no se puede ver en otro paisaje vitivinícola del planeta. Voy a poner una serie de imágenes de diferentes viñedos para que veamos esa diversidad y esa singularidad de los territorios. Aunque parezca un cultivo muy similar, presenta bastantes singularidades y diferencias dependiendo de los lugares en los que lo estamos viendo, tanto en Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, los viñedos de los Arribes del Duero, los viñedos gallegos. Por lo tanto, generan paisajes con una cultura y un patrimonio y unos elementos naturales muy diferentes entre sí.
por ejemplo este otro que vuelve a ser el de la Geria en Lanzarote. Yo lo que voy a intentar que vean es la importancia que tiene el cultivo de la vid, incluso la elaboración del vino, para conseguir una mayor biodiversidad en el territorio. Vamos a ver cómo en los viñedos se alojan determinado tipo de animales, de bacterias incluso, determinado tipo de especies vegetales, que en muchos lugares se están perdiendo por esas grandes superficies que priman más la productividad que la producción de calidad. Entonces están arrancando viñas viejas, en algunos lugares con almendros y otro tipo de vegetación que está desapareciendo y se convierten en explotaciones industriales de vino. Estos mapas les he puesto para que veamos un poco dónde se mueve lo que es la actividad vitivinícola. Se mueve principalmente entre los 30-45 grados de latitud norte y unos 35-50 grados de latitud sur. Las Islas Canarias se encuentran en el límite, los 28 grados de latitud norte, por lo tanto van a tener unas singularidades específicas respecto al resto de territorios, principalmente del Mediterráneo, que es donde se localiza la mayor parte de esta actividad. En cuanto a países productores, en cuanto a superficie de viñedo, vemos a España, que se encuentra a la cabeza. No va a ser así en cuanto a producción. La zona del Mediterráneo es la que presenta la mayor superficie de viñedo. China ha entrado con bastante fuerza en los últimos años y se ha convertido en segundo país con superficie de viñedo. Pero si comparamos este mapa con el siguiente, vemos como, por ejemplo, España, que tenía el primer puesto en cuanto a superficie, no es así en cuanto a productividad. Los viñedos franceses e italianos son mucho más productivos, mayor superficie por hectárea y por lo tanto se obtiene una mayor cantidad de uva. Quiero que veamos una serie de imágenes de viñedos muy peculiares, muchos de ellos en peligro de extinción, podemos decir que están desapareciendo. Este es un viñedo de la isla griega de Santorini. Aquí las condiciones meteorológicas son adversas en algunas ocasiones, con vientos muy fuertes, por lo tanto la planta, que es muy inteligente, desarrolla un mecanismo de defensa contra el viento. Y si veis, se forma como una especie de cesta que lo que hace es que se va extendiendo lo que es la superficie por el suelo, rastrera para que el viento no influya y parta la planta. Por lo tanto, esto es un viñedo muy histórico, muy poco productivo también, y que está desapareciendo en estas islas griegas. Otro ejemplo muy característico son los viñedos en las islas de Azores, que se encuentran divididos por muros de piedra, como veremos también aquí en las Islas Canarias, también para protegerse del viento, para protegerse de determinados animales. Estas labores se tienen que hacer a mano, no se pueden mecanizar, por lo tanto la productividad es menor y esto está haciendo que muchos viñedos estén desapareciendo, entre otras cosas por la falta de relevo generacional entre la población, por otros usos más económicos como puede ser el turismo en estas islas, y este tipo de viñedos van quedando como más relictos en el territorio. Otro caso de viñedos emparrados en altura que lo que hacen es evitar la humedad a las plantas y que les entren determinado tipo de infecciones, y aparte se pueden utilizar en algunos casos lo que es el suelo para otro tipo de cultivos. Son viñedos curiosos, muchos de ellos están desapareciendo por su escasa productividad y que merece la pena conservar y proteger porque aparte de las características naturales tienen un valor patrimonial y social muy importante en las poblaciones locales de los lugares en los que se encuentran, porque son un reclamo también para esos territorios. Y luego los característicos, viñedos en vasos, algunos de ellos centenarios, muchas bodegas los venden como centenarios, cuando en la península no hay tanto viñedo centenario porque la filosera acabó con más de la mitad de la superficie. Entonces es otro elemento que se está intentando proteger. Desde grupos de acción local de algunas comunidades están haciendo proyectos para proteger estos viñedos porque la superficie va disminuyendo año tras año, se van arrancando, precisamente por eso, porque son muy poco rentables y el viticultor lo que quiere es mayor rentabilidad. Aparejado al viñedo va un patrimonio, el de las bodegas tradicionales, un patrimonio también que se está abandonando. Antiguamente los pueblos, prácticamente todo el mundo tenía una bodega en la que elaboraban vino, una bodega a la que iban a disfrutar. La gente al marchar del pueblo a las ciudades no abandona solo su casa, abandona también las bodegas, muchas se hunden.
la mayoría no elabora vino, se encuentran en desuso y se está perdiendo este patrimonio. Si paseamos por muchos barrios de bodegas de la zona de los valles de Benavente o de la Tierra de León, por ejemplo, muchas de las bodegas se encuentran hundidas y es un patrimonio pues, que se está perdiendo y que en la parte superior donde se encuentran los cotarros es un hábitat muy importante de algunas especies animales pues, que también van desapareciendo. Y luego, aparte, todo aquel patrimonio también mueble y inmueble de lagares, guardaviñas, de ánforas, que bueno, pues cada vez va siendo menos numeroso y que en algunos lugares sí que se está aprovechando como un recurso turístico importante para dar a conocer las actividades tradicionales, cómo se hacía el vino y cómo se hace en la actualidad esa diferencia. En cuanto a Europa, la mayor parte de los viñedos son viñedos mediterráneos, aunque tenemos también algunos viñedos atlánticos, como los que tenemos aquí en las Islas Canarias, y también algunos viñedos continentales en el interior de Europa, pero la masa más importante corresponde al Mediterráneo. Este gráfico y el siguiente yo creo que son muy significativos porque estamos viendo que la superficie de viñedo a nivel general en España está disminuyendo. Pues en 30-40 años hemos pasado de 1.700.000 hectáreas a unas 950.000, pero sin embargo podemos ver cómo la producción va aumentando, es decir, tenemos menos viñedos pero la productividad es mayor. Lo que está ocurriendo es que estos viñedos antiguos, de gente mayor que abandona, sus hijos no quieren continuar con la actividad porque en algunos lugares es poco rentable, desaparece y se trasladan una parte de ellas a denominaciones de origen muy rentables, que son las que están creciendo a costa de una gran cantidad de pequeños municipios que van perdiendo prácticamente toda la superficie de viñedo que un día tuvieron. Bueno, esta es la distribución por comunidades autónomas, para que veamos el dato de las Islas Canarias, que tiene 6.500, luego lo comprobaremos mejor. En el caso de España, pues como he comentado, la mayor parte de la superficie de viñedo, España y Portugal, se encuentra, en el caso de España, en un clima mediterráneo, y luego en las Islas Canarias, 3 islas solas se concentran la mayor parte de la superficie, que son la isla de Tenerife, la isla de La Palma y la isla de Lanzarote. ¿Por qué es importante preservar la cultura vitivinícola? Porque tiene un papel histórico y de identidad muy importante en la cultura y en la sociedad, desde la antigüedad hasta nuestros días. Desde los egipcios que cultivaban y elaboraban el vino hasta nosotros han ocurrido diferentes avatares que han ido configurando lo que es la historia vitivinícola. Desde la repoblación en la península, con el asentamiento de nuevos núcleos de población, el viñedo era un cultivo muy importante. Para repoblar hay que darse cuenta que tarda entre 3-4 años en empezar a dar uva. Entonces la gente que plantaba un viñedo se quedaba ya en ese territorio, no se iba, porque no le era rentable quedarse 4 años esperando una cosecha y marchar. Un hito muy importante que marcó la historia y que afectó a prácticamente toda Europa fue la filosera. Esto hay que remarcarlo, en el caso de Canarias la filosera no llegó y conservamos viñedos que tienen pues más de 100 y 120 años, unos viñedos únicos y que van a dar lugar a unos vinos especiales y a un paisaje y a una cultura determinada. Hasta ya la actualidad, que es el boom de las denominaciones de origen, en un primer lugar competencia del Ministerio, después de las comunidades autónomas, y lo que ha hecho es que proliferen por toda España denominaciones de origen en todos los lugares, perdiendo un poco también la identidad con la que surgieron. En la actualidad hay como unas 68 denominaciones de origen en toda España, 11 de ellas se encuentran en las Islas Canarias. Hace poco he leído que la isla de Tenerife tiene 5 denominaciones, pero que está en marcha de una denominación más global de lo que es la isla, por lo tanto serían 12, y esto que ocurre en Canarias ocurre en prácticamente todas las regiones vitivinícolas de España. Hay una gran diversidad de vinos y eso se debe a que hay una gran diversidad de variedades que hay que mantener. Hay que intentar evitar los cultivos monovarietales, los viñedos clásicos y característicos en los que podíamos encontrar 4 o 5 variedades de uva en una misma parcela, pues eso también se va perdiendo. La variedad es, como comentaba, un aspecto identitario de los territorios. No todas las variedades valen para todos los espacios, hay que tener en cuenta las condiciones físicas del terreno, el clima principalmente, qué variedades se adaptan mejor y cuáles no.
Y lo que sí que se está llevando a cabo ahora desde hace aproximadamente 20 años es la sostenibilidad, de la que hablaremos ahora, del cultivo del viñedo y de la elaboración de una serie de vinos ecológicos que guardan un mayor respeto con el medio ambiente en cuanto a la conservación de suelos, en cuanto al riego, el manejo de plagas o energías limpias. Todo esto lo que hace es darnos lugar a una serie de paisajes únicos en todo España, paisajes abancalados, paisajes en terrazas fluviales, paisajes en laderas de los cerros, paisajes en suelos volcánicos. Entonces, es un cultivo que presenta unas características variadas dependiendo del territorio, pero que en muchos casos van perdiendo esa identidad. Bueno, por centrarnos un poco en las Islas Canarias, que es donde estamos, y en los diferentes archipiélagos, son zonas vitivinícolas. Encontramos viñedo en todos ellos, con sus peculiaridades y sus características específicas. Variedades exclusivas en estos territorios, principalmente a causa del clima que hay en estas zonas, de la disposición en el terrazgo, la mayor parte de ellas viñedos abancalados, como podemos ver en la isla de La Palma. Las formas de plantación vamos a ver que son diferentes al resto de territorios. La latitud es un aspecto muy importante, la altitud también es otro aspecto diferente. Aquí encontramos viñedos a más de 1000 metros de altitud, cuando en la península generalmente a partir de los 1000 metros es muy difícil encontrar viñedos debido a las condiciones climáticas. Por lo tanto, son viñedos muy singulares. He puesto esta gráfica porque me parece muy interesante, porque refleja un poco esa pérdida tan importante que ha sufrido el viñedo de las Islas Canarias desde el año 2007 hasta la actualidad. Ha perdido unas 12.500 hectáreas aproximadamente a favor de otros usos agrarios y también otros usos económicos más rentables, como puede ser el turismo. A pesar de ello, son, como he comentado, unos viñedos muy importantes y que hay que mantener, no solo el viñedo, sino toda la cultura, todo el patrimonio y todo lo que genera en cuanto a la población. Si comparamos la superficie de las Islas Canarias con algunas de las denominaciones de origen más importantes de España, podemos decir que la superficie es irrisoria, pero no por eso menos importante, sino los viñedos en las Islas Canarias van a ser de una variedad inmensa en cuanto a variedades de uva. Hay más de 100 variedades de uvas repartidas en todas las islas y, por lo tanto, estamos viendo un poco el papel y el peso que tiene el cultivo. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos 10 años para que la superficie de viñedo de las Islas Canarias haya disminuido tanto? Por un lado es el aumento en la edad de los viticultores, muchos de ellos con más de 70 años, no encuentran relevo generacional en la familia, los hijos no quieren trabajar y los viñedos se abandonan. Hay muy pocas iniciativas empresariales en este sector que contribuyan a fomentar y a lo mejor expandir este tipo de cultivos. La escasa rentabilidad, el precio de la uva es muy bajo y está a cargo de no grandes grupos bodegueros, pero sí de bodegas principales, y lo que hacen es al viticultor pequeño pues una rentabilidad muy baja. Una situación que no ocurre solo aquí, sino también en muchos territorios de la península. En el caso de Castilla y León, los viñedos se concentran ahora en la ribera del Duero, Rueda y un poco en Toro. El resto de municipios, prácticamente todos los municipios de la cuenca del Duero tenían viñedos. Hoy día más de la mitad lo ha perdido, con todas las consecuencias que eso conlleva. Se sustituye por otros usos del suelo más rentables, como el turismo. Es muy complicado, prácticamente imposible la mecanización en estos casos, por lo tanto hace falta mano de obra y supone es más caro. Y luego el traslado de derechos a otras comunidades autónomas que tienen mucha más rentabilidad el viñedo. Entonces esos derechos van a una especie de bolsa, y las bodegas y denominaciones de origen con mayor peso en la península pueden comprar esos derechos y replantar esas zonas. Y esto lo que ha dado lugar es que en 10 años la superficie se haya reducido en unas 12.500 hectáreas. ¿Por qué son únicos los viñedos de las Islas Canarias? Pues por muchas razones. Entre ellas porque son unos vinos
que se producen desde hace siglos, históricamente reconocidos, que competían con los vinos del Jerez. Incluso hay algunos estudiosos que creen que al Reino Unido llegaron antes los vinos de las Islas Canarias que los de Jerez. Por lo tanto, aquí vemos un aspecto histórico muy, muy importante. Es unos pocos lugares, no solo de España, sino del mundo, donde la filosera no consiguió llegar y no afectó a los viñedos. En países como Francia, que prácticamente el 100% de la superficie desapareció, en España, en provincias más del 100% y en general más del 50% desapareció. En las Islas Canarias no llegó este insecto y no mató a la planta. Cuando muchas veces en bodegas de la península oímos hablar a los viticultores, estos viñedos son prefiloséricos. Yo llega un momento en el que me pregunto, madre mía, la filosera no llegó a España, porque todas las bodegas tienen viñedos prefiloséricos. Y es un concepto erróneo. No tienen que hablar de viñedos prefiloséricos, tendrán que hablar de viñas viejas, ¿no? Porque viñas viejas de más de 50 años sí que hay, pero prefiloséricas quedan muy pocas. Las formas de cultivo son tradicionales, hay variedades únicas como he comentado, y luego el medio físico es clave para el desarrollo de este tipo de vino, tanto el clima, los suelos, la pendiente, la altitud, el relieve e incluso los vientos. El dominio climático principal que tenemos en las Islas Canarias es en algunos lugares desierto cálido y en otros estepario cálido. En estos lugares se desarrolla el cultivo de la vid, que si lo comparamos con el clima mediterráneo, con el clima oceánico, vemos que hay grandes diferencias. Por lo tanto, esto va a influir en la uva y va a influir en los vinos y la diversidad del territorio. Son climas muy contrastados, climas muy diversos, únicos. Son unos vinos que se desarrollan a una latitud en el límite de lo que se considera lo apto para el desarrollo del viñedo. La altitud es otro aspecto importante a destacar en los viñedos de las islas. Muchos viñedos se encuentran a más de 1000 metros, por ejemplo en La Palma, en Punta Gorda, a más de 500 metros, en La Gomera, en el Cercado, a más de 1200, o en las laderas del Teide, a más de 1800. Esto en el resto de Europa es impensable. A 1800 metros no aguanta un viñedo ni a 1200 metros. La latitud, como he comentado, 28 grados norte, es otro de los condicionantes y las singularidades que tienen estos viñedos y que son diversos. Las 11 denominaciones de origen que tienen las islas, como he comentado, con más de 80 variedades de uvas, viñedos de calidad. Una denominación de origen lo que hace es establecer unos controles sanitarios para elaborar vinos de determinada calidad. Como sistemas singulares de plantación que podemos encontrar en las Islas Canarias, tenemos las viñas en rastras o cordón trenzado. Es un sistema muy curioso de una planta que se desarrolla como que fuera una trenza a lo largo, se va sujetando con diferentes postes de madera o palos de hierro, y lo que hace es que permite a la planta girarse hasta 45 grados hacia un lado o hacia otro, lo que permite aprovechar el terrado para otro tipo de cultivos. Es una especie única que no hay en otros lugares y que también, debido a la escasa rentabilidad, se está poco a poco desapareciendo, con todo lo que hemos comentado que conlleva. Los parrales altos también, que se encuentran elevados en altura y te permite también en la superficie otro tipo de aprovechamientos. Los característicos que conoceréis. Hace poco estuve en Canadá haciendo una estancia 3 meses en una zona de la Columbia Británica. Es una zona vitivinícola, aunque no lo parezca, en Canadá tiene varias zonas muy importantes, y un día dándoles una charla sobre viñedos en España me pareció muy interesante y que tenía que hablar de los viñedos de La Palma, y se quedaron asombrados de que se desarrollaran vinos en este tipo de suelos volcánicos, el color negro, pues les llamó muchísimo la atención. Son unos viñedos muy curiosos que no hay en otros territorios, a excepción de en Azores, en Madeira o en las Islas Canarias. Luego, aparte, tiene esos elementos para identificar las fincas, los vallados, también para protegerse del viento. Se encuentran enterrados para un poco retener mayor cantidad de agua debido a las condiciones climáticas. Por lo tanto, un viñedo muy peculiar. Voy a pasar otras imágenes de los viñedos. Esta imagen, no sé si os parece a vosotros, pero son como pequeños cráteres
¿no?, que tiene el paisaje, y da la sensación de un paisaje lunar más que de un paisaje vitivinícola. Y bueno, son multitud de pequeños cráteres donde se encuentra la cepa. Claro, es un viñedo propio de aquí que hay que mantener, aunque las productividades sean bajas, porque luego va aparejado a una fauna determinada que va por los muros de piedra, a una serie de animales, en algunos casos también vegetación que puede ser utilizada para otro tipo de aprovechamientos. Entonces, no es solo en sí el cultivo, no hay que proteger solo en sí el cultivo, sino todo lo que rodea al cultivo, la cultura, el patrimonio, el papel que tiene de identidad en la población, que es muy importante, una actividad que permita diversificar la actividad turística y que no sea, por ejemplo, en estos casos solo de sol y playa, sino que haya otro tipo de actividades y que repercuta en la población local, que al fin y al cabo también es lo que queremos, que esa población local se quede en el territorio, que no se vaya a las grandes ciudades, porque si no si la gente se va de los pueblos o de las pequeñas poblaciones, todo esto obviamente va a ir desapareciendo poco a poco. Ahí tenemos el Teide y los viñedos en la isla de Tenerife, viñedos aquí en la isla de La Palma, con unas características también. Los muretes de piedra son muy característicos de las islas de la Macaronesia. Aquí tenemos una finca en Fuencaliente que tal cual se ve parece pues una finca de a lo mejor de cualquier otro territorio menos de La Palma, con ese verdor que tiene aquí La Parra en estos momentos y en esta parte tan importante de monocultivo en este sector concreto de la vid. O los viñedos de La Gomera, que son un clásico, que conviven con diferentes usos, otro tipo de actividades agrarias, viñedos abancalados, muy característicos, pero que al mismo tiempo los hacen muy difíciles de trabajar y requieren bastante mano de obra para ello. Los viñedos de La Gomera son también muy conocidos y son portadas. Yo soy de geografía, soy geógrafo, entonces me muevo y me gusta ver bastantes libros de geografía. Son portadas de muchísimos libros de texto de geografía de bachillerato y principalmente de geografía de bachillerato de segundo, porque es geografía de España. Los viñedos de los bancales de la Gomera son las portadas de muchos de estos libros, lo que están mostrando un paisaje muy significativo y un paisaje muy peculiar. En Portugal, la zona del Duero, también hay unos bancales impresionantes, pero son totalmente diferentes, no tienen nada que ver a este tipo de bancales. Bueno, he visto un poco algunas de las características principales de los paisajes del viñedo y aquí en las Islas Canarias. Vamos a ver quiero explicar algunas medidas que contribuyan a mantener la biodiversidad de los viñedos. Que la gente se dé cuenta que un viñedo es más que una parra con uva, que en el viñedo vive y hay muchas más cosas, hay historia y hay una fauna determinada, una flora característica que hay que mantener. Por lo tanto, hay que gestionar la diversidad de las viñas viejas y de las viñas nuevas, mantener los viñedos tradicionales, esos viñedos característicos que cuando llega el otoño se ponen preciosos porque la hoja va cambiando de color y la vamos viendo en diferentes tonalidades de las diferentes variedades. Eso en los viñedos monovarietales desaparece. La hoja va cambiando al mismo tiempo y no tenemos esta diversidad tan bonita de ver viñedos en rojo, viñedos en naranja, viñedos en amarillo. Les vamos viendo todos al mismo tiempo, entonces hay que mantenerlo. Mantener la biodiversidad de plantas y animales y microorganismos que viven en los viñedos, que viven en los muretes que cercan las viñas, los árboles frutales que se plantan en las viñas para separar una parcela de la otra, pero aparte de otro aprovechamiento. En la zona de Castilla han desaparecido miles y miles de árboles de almendros que se encontraban en las linderas de las viñas y que daban otro uso al propietario de la viña, no solo la vid, sino también pues otros usos agrarios, manzanos que también había. Bueno, pues todo eso en algunos casos ha ido desapareciendo porque se da lugar a explotaciones mucho más intensivas y mucho más grandes, entonces se elimina todo. Esto nos permite elaborar también unos vinos diferentes, unos vinos característicos, que no sean todos iguales, regidos casi por el mismo patrón. Ahí podemos ver una superficie de viñedo nueva en la primera imagen, claro. Desaparece todo porque lo que interesa es tener un mayor número de cepas por hectárea, que nos dé una mayor productividad, incluir el riego para que produzcan más. Entonces, los muretes de piedra no nos interesan, se quitan y quitamos también lagartijas que suelen vivir y otro tipo de invertebrados que viven en estos muros. Los almendros y manzanos desaparecen.
se sustituyen por depósitos de agua, por casetas para guardar el motor del riego, entonces es lo que hay que mantener. Y bueno, luego algunas buenas prácticas agrícolas que se están teniendo en cuenta poco a poco y que sí que se va viendo que los viñedos tienen mayor sensibilidad hacia la biodiversidad y hacia el medio ambiente, que no solo es en sí la producción, sino que hay más cosas. Voy a pasarlo rápido porque no quiero extenderme, pero a la hora de planificar un viñedo se tiene que tener en cuenta una serie de aspectos. No es decir, voy a plantar una viña y planto la viña, sino tenemos que saber primero dónde vamos a plantar esa viña, en qué lugar, en qué territorio, en qué pueblo, en qué provincia. Hay que tener en cuenta el clima, hay que tener en cuenta el tipo de suelo y en función de eso ver cuál es la planta más adecuada que se adapta a ese territorio. Mantener esos elementos estructurales como son los muretes, los bancales. En los viñedos con bancales la vid convive con el olivo, convive con el almendro, convive con los cerezos, con otros frutales. Pues ahí vemos un poco esa biodiversidad. Hay que diseñar, como he dicho, la plantación, ver qué sistemas de conducción son los más adecuados. El tema de la localización es importante para evitar los temas de riego y de consumo de agua innecesario. En muchos territorios se riegan los viñedos ahora precisamente por eso, para llegar a productividades de 10.000 kilos por hectárea, cuando lo normal a lo mejor en un viñedo viejo son 4.500 o 5.000 kilos. Claro, 10.000 kilos por hectárea supone un mayor ingreso. Lo que está ocurriendo ahora es que se llega un momento en el que el arranque ha sido tan importante que las bodegas grandes y nuevas que no tienen este tipo de viñas viejas compran uva a un precio superior de las viñas viejas. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. Primero hemos quitado las viñas viejas, ahora necesitamos las viñas viejas. Bueno, cosas de la economía. Hay que tener en cuenta la pendiente para el papel de la escorrentía, como he dicho, promover la biodiversidad, reducir el consumo energético, y lo que sí que se está poniendo en marcha es el uso de corchos que garantiza una gestión ambiental y social con los alcornoques. Seguramente habrán visto que muchos de los corchos son sintéticos, incluso algunos se reciclan. Hay muchas personas en el mundo del vino que no lo ven adecuado. El corcho tiene que ser de corcho porque tiene que estar en contacto el líquido con el corcho, pero cada vez es más las bodegas más comprometidas con el medio ambiente y utilizan este tipo de corchos. El control vegetal, intentar también que sea lo más natural posible. Para ello utilizar una serie de herramientas, incluso la tracción animal, el ganado. Claro, lo que ocurre en los pueblos es que al ir desapareciendo tampoco hay ganadería. Las tradicionales ovejas que iban por los majuelos y se comían las malas hierbas y por los cotarros, pues han desaparecido, ya no hay ovejas. Entonces tienen que utilizar productos químicos para eliminar este tipo de hierba. Entonces muchas bodegas ya están evitando controlándolo más para evitar el uso de insecticidas y utilizar aspectos más naturales. La materia orgánica es muy importante. Por ejemplo, en muchas zonas los viñedos están cubiertos con una cubierta vegetal, protege el terreno de la erosión, mejora la estructura del suelo, crea una mayor competencia con hierbas no deseadas, mejora el balance hídrico, que es muy importante para infiltrar el agua. Bueno, una serie de aspectos que se están teniendo en cuenta. Y aparte del viñedo, se están llevando otras buenas prácticas que pretenden un poco mantener lo que es la actividad vitivinícola. No solo afecta a los viñedos, sino también afecta a las antiguas bodegas. Muchas se han convertido en unas especies de chalés, con jardín y todo. La bodega tradicional, no hay ninguna normativa ni ninguna legislación que controle este tipo de patrimonio, porque no deja de ser un patrimonio. El patrimonio no solo son castillos, iglesias o catedrales. Los palomares es patrimonio, las bodegas es patrimonio, pero no hay legislación. Por lo tanto, vemos como en algunos casos la urbanización se ha comido a las bodegas, ha desaparecido, las han derribado y han construido pues chalés, pisos, etcétera. Con la mecanización, la transformación de las grandes superficies en regadío, la utilización masiva de fertilizantes químicos, los grandes monocultivos y la concentración parcelaria ha dado lugar también a esa pérdida de biodiversidad de los viñedos, y lo que hacen es que sean parcelas más homogéneas. La fotografía de arriba vemos una serie de cultivos que todavía perviven, más tradicionales. Aquí podemos ver muy bien cómo los lindes de algunas parcelas se encuentran por setos, por arbustos,
que permiten la vida animal, frente a estas nuevas plantaciones diseñadas, hechas en un despacho, que lo que pretenden es aumentar la productividad. O sea, esto es el sistema que se está yendo en grandes regiones vitivinícolas como Rioja, La Mancha, Ribera del Duero, frente a esto que va quedando ya como más relicto. Bueno, la importancia de los setos vivos, voy a pasarlo porque no me queda tiempo, pero hay que mantenerlos porque son importantes en los viñedos, son corredores ecológicos, vive fauna auxiliar, extraen fertilizantes, protegen contra la erosión, suavizan el rigor meteorológico en algunas ocasiones, permite la detección temprana de determinadas plagas y son refugio y alimento para determinados animales. Bueno, esto es parte del patrimonio vitivinícola, para que veamos también el estado en el que se encuentra en algunas ocasiones. Y ya para acabar, solamente mencionar que se están llevando a cabo una serie de proyectos y de organismos que quieren proteger el paisaje, el patrimonio, la cultura y la biodiversidad de los viñedos en todas las escalas, a escala mundial, como son las grandes capitales del vino, a escala europea como RCVIN, la Asociación de Ciudades Europeas del Vino, ACEVIN en el caso de España. Quería decir que en el caso de Canarias no hay ninguna ciudad dentro de esta red y debería, porque creo que es una cosa muy útil, y las rutas del vino, que son también entidades que se encargan un poco de dinamizar el territorio, fomentarlo, de sensibilizar a la gente sobre el patrimonio que hay, que la gente conozca lo que hay en muchos de los pueblos, y también comentar que es curioso que las Islas Canarias no tienen ninguna ruta del vino. Tuvieron una que fue la de Tenerife, que estuvo 2 años vigente, pero ahora mismo no tiene ninguna ruta del vino, cuando tiene un paisaje del viñedo con unas características singulares muy diferentes a lo que podemos encontrar en los viñedos de la península ibérica y de otros territorios europeos. Bueno, las conclusiones voy a saltarlas ya porque es lo que he ido comentando. Y nada, muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante. Es una visión diferente a lo mejor a lo que esperaban y a lo que van a tratar estos días, pero yo como geógrafo que trabajo en temas de agricultura y geografía rural, de desarrollo local y un poco también de turismo, creo que en este caso el viñedo es un cultivo que puede ayudar a muchas áreas rurales a mantenerse. No queremos tampoco que se desarrollen como se han desarrollado las áreas metropolitanas de las ciudades, sino que se mantengan, que podamos seguir trabajando y viviendo en los pueblos, dar a conocer a la gente lo que se hace y que el medio rural es necesario para que exista la vida en el medio urbano, porque si no, no habría vida en el medio urbano y son elementos únicos, singulares, que tenemos que proteger. Así que muchas gracias.